estar con ustedes nuevamente, esperando que se encuentren bien, que sigamos en esa paz y en esa armonía que habíamos platicado el viernes pasado, la importancia de mantenernos tranquilos, viviendo este proceso que por una razón tenemos que vivir, que solamente son lecciones de vida que vamos a aprender y nos van a dejar más fortalecidos después de que pasemos esta etapa de vida. Seguramente estamos en casita viviendo la experiencia en unidad, en tranquilidad, y pues yo los invito a que día a día vivamos con ese enfoque de mantenernos bien, de que no permitamos que llegue a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestro ser, algunos pensamientos que quieran perturbar esa paz que tenemos que tener, ese recogimiento en el cual por alguna razón la fuerza divina nos ha colocado y nos ha metido en este nivel de procesamiento para que podamos nosotros quizá aprender muchísimas cosas y salgamos avantes de esta situación. En este día yo quiero presentar varios puntos con ustedes y bueno, pues hay puntos que me interesa mucho compartir, que seguramente para algunos compañeros y compañeras de Llave al Éxito ya los hemos tratado, mas sin embargo es bueno estarlo recordando, y también para aquellas personas que no los hayan aprendido, el día de hoy los podamos vivir y ver juntos. Ok, antes de que empiece yo con el tema principal, yo tengo un concepto de que el Padre nos regala el día para que nosotros lo vivamos de manera adecuada y correcta, que aprendamos a través de Él, y que la belleza está siempre presente, nuestra creación está aquí, la creación, del Padre está con nosotros, y nuestra intención, nuestra interpretación de las cosas, nosotros mismos somos los que la creamos. Entonces, el Padre tiene la creación hecha para nosotros y nosotros creamos en esa misma creación del Padre ya nuestra propia realidad. Entonces, yo escribí algo que dice aquí: lo que el Padre crea, lo crea con todo el amor y la belleza que el poder de Él emana, mas el humano es el que esa belleza en su defecto la mancharía con sus propias interpretaciones o percepciones de las cosas. Entonces aquí es donde yo quiero puntualizar que nosotros necesitaríamos ingresar en ese nivel de frecuencia de la belleza divina para que nosotros podamos estar inmersos en ella y podamos apreciarla y extasiarnos de ella misma. La belleza está presente siempre, el amor de Dios está presente siempre, la vida que nos otorga es amor divino, y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor tiene el sentido del cual yo el viernes pasado les decía que tiene un sentido muy significativo para cada uno de nosotros. Todo depende desde qué percepción la estemos viendo. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de los 4 elementos de perdición, lo que pierde a un ser humano del camino, y los 4 elementos de salvación, lo que salva o sostiene a un ser humano en el camino. Entonces vamos a entrar en el tema. Los 4 elementos de perdición, primero voy a empezar con los que pueden perder o pueden poner en riesgo al ser humano. El primero es la ignorancia, el desconocimiento de las cosas. Eso es riesgoso y peligroso para la persona. Cuando desconoce las cosas es muy peligroso, se ve tentado a perderse en el camino. Entonces el elemento de salvación sería el conocimiento. El conocimiento a través de la sabiduría del Padre, que está dispuesta para todos nosotros, y que cada quien, en base a su voluntad, sus decisiones, toma el camino del conocimiento o simplemente lo ignora, porque nos está llamando constantemente a que aprendamos, a que nos preparemos,
nos pide de una manera y de otra que nos preparemos y que nos preparemos. Eso es el llamado al conocimiento, a conocer la vida para que sea más fácil. Aquella persona que conoce las cosas, pues es muy sencillo para ella ejecutarlas o llevarlas a la práctica. Una persona que conoce, por ejemplo, una ciudad, pues se mueve en ella con toda libertad, con toda fluidez, fácilmente se le facilitan las cosas. Pero aquella persona que no conoce dicha ciudad, entonces se le pone muy complicado para moverse a los lugares que quiere ir. En el conocimiento de la vida es igual. Cuando se presentan situaciones por resolver que nosotros ya conocemos, de alguna manera es muy fácil o más fácil superarlas. Pero imagínense para aquella persona que no conoce o desconoce, ¿cómo puede ella resolver las situaciones? Por eso tenemos que hacer un trabajo preventivo. Es importante que nos preparemos constantemente para que esos cambios no sean por shock, como está sucediendo para muchas personas en este momento. Muchas personas desconocen muchas cosas y solo están viviendo el temor y el miedo de lo que pueda suceder. Quienes ya conocemos o conocen las cosas un poquito más, pueden vivir tranquilos, pueden vivir en paz, porque puede entrar ahí el entendimiento de cuál es la razón o las razones de por qué están pasando las cosas. Entonces, el primer elemento de perdición de un ser humano es la ignorancia. Aunque una persona quiera hacer las cosas, si no sabe cómo hacerlas, obviamente se queda con las ganas o se esfuerza para hacerlas, pero no encuentra la fórmula. Entonces, aquí es donde yo digo que la ignorancia, yo la defino así, como la oscuridad más terrible en un ser humano, porque está en el lugar donde puede resolver, mas no sabe cómo resolver. Está en el lugar donde puede solucionar, mas no sabe cómo solucionar. Imagínense una persona que ya conoce, que se ha preparado, pues obviamente se le facilita bastante la vida. Por eso yo los invito a que el tiempo del día a día nosotros le dediquemos un espacio para leer, para prepararnos, para mejorar, para estudiar. Pues yo pienso que el libro más sabio que existe en la tierra, y estoy pues plenamente convencido de eso, es las Sagradas Escrituras, la Biblia, que ahí nos deja el legado de cómo vivir, lo que nos hace daño, lo que nos hace bien. Entonces, si nosotros yo no digo que nos metamos a tenerla tan profunda, obviamente entre más la conozcamos va a ser más fácil entenderla. También hay un detalle que ese es muy personal. La Biblia no se lee con la mente, se lee con el corazón, porque es tanta la sabiduría del Padre que está ahí, que cuando se lee con la mente, la interpretación o el razonamiento nos puede llevar inclusive a confundirnos. Esa es mi perspectiva, mi pensamiento. Respeto obviamente a todos los demás, esa es mi idea. Yo creo que la Biblia se lee con el corazón porque la sabiduría del Padre está en el corazón de los seres humanos. Muchas veces el razonamiento, el tanto pensar, pues genera confusión en la persona porque está interpretando las cosas a su manera, saca sus propias conclusiones y son sus ideas. Mas, sin embargo, en el corazón está la verdad. Eso es lo que yo considero y yo los invito pues a que leamos, hablemos, escuchemos y transmitamos todo con nuestro corazón. En el corazón está el amor manifestado del Padre, en el corazón está la paz, la tranquilidad. Y para eso pues tendríamos que cuidar muy bien nuestros pensamientos, para dotar a nuestro corazón de esa paz y de esa tranquilidad. La sabiduría del Padre que está dispuesta para nosotros nos muestra ese camino de paz y de tranquilidad. Yo los invito a que sí salgamos al mundo y conquistemos al mundo si nosotros queremos, porque para eso está también el mundo, para que lo conquistemos, pero siempre acompañados del amor de Dios. Así lo considero. Y creo que eso nos ayuda mucho a mantener ese equilibrio y no perdernos en el camino
donde solamente se materializa el ser humano y vienen muchas consecuencias quizás como las que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien, entonces el primer elemento de perdición sería el desconocimiento de las cosas, donde la persona no alcanza a ver la solución de sus metas, objetivos o situaciones que se le presentan. El conocimiento les facilita, le hace ver con mayor claridad, es como la luz clara, el agua transparente, donde podemos ver las cosas con mayor certidumbre, con mayor asertividad, con mayor claridad, con mejor dirección. El segundo elemento es un elemento de perdición. Ese elemento es uno de los principales obstáculos que yo pienso que están en el ser humano. El segundo elemento de perdición es el orgullo enquistado, incrustado en el corazón de los seres humanos. Cuando una persona es orgullosa en sus conductas, piensa que no necesita la mejor ayuda de nadie, juzga los comentarios de los demás, juzga los actos de los demás, piensa que la persona es la que sabe y los demás no saben. Ese aspecto es muy delicado. Nosotros tendríamos que recibir con amor todos los eventos del entorno, no juzgarlos, saber que cada uno de nosotros estamos en el trabajo de desarrollarnos, de crecer, y que todos como seres humanos tenemos pequeñeces y tenemos grandezas. Pero cuando una persona se cree superior a la otra, cuando una persona se cree que sabe más que la otra, cuando una persona señala a la otra pensando que está haciendo mal, o solo está viendo el mal en los demás, está tentado y está atrapado por el orgullo. ¿Cómo puede una persona desprenderse de ahí? Pues simplemente tiene que trabajar en la sencillez de corazón. Tiene que reconocer que ella sabe muchas cosas, pero que no sabe todo. Tiene que reconocer que es muy apta y muy capaz, pero que necesita de los demás. Tiene que reconocer que somos seres que vivimos en una sociedad, en una comunidad, donde seguramente hay un ser superior que es el que nos rige y que nos mueve y que nos da un plan diario de vida, que nos muestra las lecciones que cada uno de nosotros necesitamos, que nos ayuda a que nosotros crezcamos a través de del error y del acierto, que a través de los errores nosotros aprendemos. Aquí quiero puntualizar una frase hermosísima de la Madre Teresa de Calcuta, que obviamente tiene muchas, y esta es una de ellas. Cuando a ella le preguntaron qué era lo más fácil que le pudiera suceder a un ser humano, ella contestó con la sencillez que a ella lo caracterizaba siempre: equivocarse. Entonces, imagínense si ella responde de esa manera, es porque ella vivía en la sencillez, en el reconocimiento, que todos los seres humanos nos equivocamos. Quizás por eso ella, que yo la pongo como ejemplo, porque es una de las personas que yo admiro como ejemplo, quizás por eso ella podía integrarse en cualquier lugar, integrarse ahí donde estaban las personas enfermas hasta de la peste, y ella no se afectaba. ¿Por qué sería? Perdón, voy a tomar poquita agua para mi garganta. Aprovechando eso, también nos recomiendan que estemos tomando agua muy seguido. Yo no sé si ustedes ya lo vieron en las redes sociales, están mandando muchas opciones para nosotros y nos piden que tomemos agua cada 20 minutos, un agua tibia o agua calientita, para que cualquier situación en la garganta fluya y se vaya al estómago y el estómago pueda aniquilar cualquier virus que llegue. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta tenía esa capacidad y nos deja un ejemplo de sencillez, cómo ella vivía, cómo ella aceptaba las cosas, cómo ella entendía a todos los seres humanos. En ese segundo nivel del evento de salvación, el ser humano hace una labor maravillosa porque integra el entorno,
puede vivir en sociedad pacíficamente porque no tiene una mente juiciosa, tiene una mente amorosa. Tiene un corazón lleno de amor por las personas y conceptos claros de que las personas, todos estamos en este planeta desarrollándonos. Eso nos ayuda mucho a vivir en paz, a vivir en armonía, a vivir en la quietud. Cuando una persona está en el orgullo y empieza a incomodarse por las conductas de los demás, la persona misma está trazando su propio sufrimiento. Se está desviando del objetivo principal, que es el primer mandamiento: amar sin condiciones, simplemente amar al ser humano con sus grandezas y pequeñeces. Entonces, imagínense este segundo punto, este segundo elemento de salvación del ser humano, pues no nomás lo salva de el daño físico, los años del daño en el alma, le va garantizando y le va ayudando a que vaya haciendo el caminito para enfrentarse un día en la etapa final donde termina sus días en la tierra y tenemos que rendir esas cuentas más allá de este plano terrenal, donde nosotros vamos a ver realmente lo que hicimos cada uno de nosotros y vamos a pues enfrentarnos con nosotros mismos seguramente, de ver cómo estamos cuando nos pongamos ante las plantas del Padre y nos pida cuentas de lo que hicimos en la tierra, cómo fueron nuestros días. Imagínense este elemento, qué valioso y fabuloso aplicarlo. No más que para eso, pues obviamente tenemos que reconocer si hay áreas donde nos hemos sentido orgullosos, donde el orgullo quiere imperar, pues ese es el trabajo por hacer. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo nosotros vamos a ir quitando ese orgullo de nuestra vida? Pues simplemente a través de las pruebas que se nos presenten en el día. Si a nosotros nos tocan el orgullo con alguna conducta, con alguna palabra, ese es el momento que nosotros tenemos que trabajar en nosotros para pasar la prueba. Estamos en la clase del día a día para irnos desarrollando, entonces estar muy atentos y tomarlo desde esa perspectiva con sencillez, no permitir que el ego nos atrape, no permitir que el orgullo se levante en nosotros y haga estragos en el entorno. Recordar que las personas que están en nuestro alrededor, los eventos que nos están tocando a nosotros en esa parte del orgullo, solamente son las herramientas, solamente son las pruebas, solamente son las oportunidades para que nosotros crezcamos. Es la forma como podemos vencer al orgullo, como podemos vivir en la sencillez de corazón, enfrentando cada día, cada prueba que se nos presente y no arremeter en contra de la persona que nos está tocando esa parte, porque esa persona es la alma amorosa que se atreve a ayudarnos a crecer. Entonces, pues puede escucharse esto contradictorio para tus creencias o para las creencias de alguien, mas sin embargo, así percibo yo las cosas. Yo te invito a que a esos corazones que están a tu alrededor, que son los que se atreven día a día a tocar esa parte de tu orgullo, esa parte que se altera, esa parte que se molesta, esas personas son las que están a tu lado como una gran oportunidad para que tú puedas crecer en las áreas que te hacen falta. Porque mi pregunta es, si nosotros rechazamos a esas personas, si las corremos de nuestra vida y se van, ¿cómo nosotros vamos a trabajar en esas áreas si no va a haber nadie que nos toque esas áreas frágiles, esas áreas que están alteradas? ¿Cómo nosotros vamos a crecer cuando las personas solamente nos den palmadas en la espalda y nos den puras cosas que no nos alteren? Obviamente eso es lo que nos gustaría y eso es lo más hermoso. Pero para llegar a ese estado donde ya personas no nos van a alterar, es porque nosotros ya hicimos el trabajo primordial, que es
vencer esas partes orgullosas en nosotros. Somos responsables de tenerlas, mas no somos culpables. Entonces, no preguntarnos por qué yo soy así, por qué me pasa eso a mí, sino simplemente trabajar en ellas. Trabajemos día a día en ellas. Todos los seres humanos somos inocentes de tenerlas, porque seguramente esas partes, sin darse cuenta nuestros padres o personas de nuestros ancestros, nos las fueron heredando con mucho amor y con la intención de hacernos crecer. De alguna manera nos motivaban a lo mejor diciéndonos: eres lo máximo, eres el único, eres intocable, nadie puede contra ti. Desde cuando somos niños, tú eres el mejor de todos. Todas esas frases son muy motivadoras aparentemente, pero son muy dañinas. ¿Por qué razón? Pongamos atención en esto. Me gustaría mucho que antes que emitiera un juicio a alguien, tome este acto de conciencia. ¿Por qué razón? Porque sin darnos cuenta estamos dejándole a una persona que tanto amamos, a un niño inocente, frases que esa persona va creciendo y va sintiéndose superior a los demás. Lo que nosotros tendríamos que hacer es motivar, sí, con muchas ganas, con mucho entusiasmo motivar, pero recordarle a ese ser que tanto amamos que también los demás seres humanos son tan importantes y son tan capaces como él. Un ejemplo en este punto 2. El ejemplo es: hijo, si mi hijo o tu hijo ya ganó el primer lugar en la escuela y muchos reconocimientos, yo lo felicitaría bastante. Yo no diría me siento orgulloso de ti. Perdón, esa palabra a lo mejor no cabe en algunos de ustedes. Está bien, yo solo la comparto de corazón. Yo le diría: me siento muy feliz, me siento muy satisfecho, me siento muy alegre, me siento muy contento de que en esta ocasión, por este ciclo escolar, tú, hijo mío, hayas puesto todo el empeño, todas las ganas, toda la responsabilidad, todo el enfoque para que tú hayas comprobado que eres tan capaz como todos aquellos compañeros tuyos o niños en el mundo que si hacen lo mismo van a tener también iguales o parecidos resultados. ¿Qué pasaría si nosotros lo motiváramos de esa manera y también le hiciéramos entender al mismo tiempo que las demás personas también son valiosas, que las demás personas también son importantes, que las demás personas también pueden? Igual, si otros pueden, tú también puedes. Si tú puedes, hijo, los demás también puedes, porque todos somos hijos del mismo Creador. Y entonces yo le estoy estableciendo que tiene mucha capacidad, igual que los demás, y que todo aquel que se empeña va a lograr grandes resultados. Por eso es que muchas personas se sienten intocables ahora, porque a lo mejor no se cuidó ese detalle, ese punto, y ahora pues se sienten superiores, y bueno, pues las consecuencias se ven, y muchas personas sufren por eso, porque si alguien más, por eso no pueden tolerar que alguien más tenga un buen resultado, que alguien más le pueda decir algo fuera de lugar, porque se sienten intocables. Entonces la sencillez de corazón nos sana, nos ayuda, nos ubica en el nivel que nosotros, bueno, mi Padre, así lo considero yo, que mi Padre Dios quiere que tengamos, que nos veamos como seres humanos, como hermanos, como hijos del mismo Creador, y que cada quien que reconozcamos las capacidades y habilidades de nuestros semejantes, y que reconozcamos nuestras capacidades y habilidades, que reconozcamos en nosotros nuestras carencias, pero ojo, que no reconozcamos en los demás ni juzguemos sus carencias. Esa es responsabilidad de cada persona, para que no suframos ni nos involucremos en la vida de los demás y generemos conflicto. Esa es la sencillez de corazón, que nosotros respetemos a las personas con sus recursos, sus capacidades y sus habilidades, y que también reconozcamos las nuestras, que los felicitemos a los demás por sus éxitos, pero que no los juzguemos por sus defectos. Esa es la sencillez de corazón, amigos. Y si nosotros empezamos a aplicarla, vamos a tener excelentes resultados en nuestra vida.
nuestra vida va a estar llena de paz y va a estar llena de tranquilidad. Llena de paz y de tranquilidad, de armonía. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos viviendo en el orden universal. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, nosotros empezamos a darle un sentido de la vida maravilloso. Entonces, yo los invito a que trabajemos el segundo punto, que es quitarnos de nosotros el orgullo y transformarlo en sencillez de corazón. No hay que pelearnos con el orgullo, no hay que pelearnos con la ignorancia, no, solamente hay que integrar el conocimiento, la sabiduría en nosotros y hay que integrar la sencillez de corazón. Hay que ir haciendo una transformación suave, poco a poco, sutil, agradable, no brusca, porque eso sería lastimarnos. Entonces yo los invito a que poco a poco vayamos trabajando en esa área todos los días. Son días para laborar en eso, porque venimos a la tierra todos los días. Más bien venimos a la tierra a trabajar. No habitamos en la tierra porque cuando dormimos no estamos aquí. El cuerpo está aquí, pero nosotros nos vamos al lugar de donde provenimos. Y entonces venimos a laborar en la tierra, en nuestro planeta. Venimos a laborar, a hacer una labor hermosa y maravillosa de transformar esas áreas que están alteradas para transformarlas en paz y tranquilidad. El conocimiento nos da luz, la sencillez de corazón nos da paz. ¿Cuál es el otro elemento que pierde al ser humano, que es el tercero? Vamos por el tercero, que viene siendo la desobediencia. El tercer elemento de perdición de un ser humano es desobedecer las reglas, las leyes divinas y las leyes de la tierra. Qué importante es también este elemento. ¿Cómo es que se mete en conflictos una persona? Si a la persona, voy a hablar primero de las leyes de la tierra, cuando se desobedecen. ¿Qué pasa cuando a un joven que a lo mejor no haya cometido ilícito o haya cometido ilícito, si la autoridad le pide que se detenga, pues ¿qué tiene que hacer el joven? Desobedecer u obedecer. Pues así sea que no tenga no haya cometido nada, un ilícito, no haya sido culpable o responsable de nada, pues tendría que obedecer por primer punto la autoridad. Después de la obediencia, pues ya vienen las investigaciones de lo que sea. Si la autoridad le faltó a la persona, al joven o a la persona, la persona tiene todo el derecho. Hay leyes también para que él proceda. Pero mientras tanto la autoridad es la autoridad, y si la autoridad está abusando, pues la autoridad tendrá que pagar por esos abusos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que obedecer la autoridad. Tendríamos que obedecer las reglas de la tierra. Hay señalamientos y es importantísimo que las obedezcamos. Si nos piden que estemos resguardados en casa, pues vamos a estar resguardados en casa, vamos a obedecer y sabemos que en caso de urgencia, pues tenemos permiso de salir, solamente que tendríamos nosotros que comprobar que es urgente salir. Porque el querer engañar a la autoridad es engañarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso hay leyes de la tierra que sean correctas o incorrectas. Mientras sean leyes, tendríamos que respetarlas. Nosotros podemos manifestarnos, hay muchas formas de manifestarnos, pero no tendría que ser abruptamente o indebidamente. Todo tiene un orden. Para que la paz y la tranquilidad esté en un ser humano, necesita encauzarse en la obediencia de las reglas, de las leyes. Si nos dicen, mantén limpio el lugar, pues vamos a mantener limpio el lugar. Qué bonito sería que todos entráramos en ese estilo de obediencia, en esa cultura hermosa y maravillosa. Y todos lo podemos hacer porque todos somos valiosos,
Solo tendríamos que ayudar a aquellos corazones que creen que no son valiosos. Tendríamos que motivarlos, tendríamos que enseñarles el valor tan grande que tienen. Vamos a guiarnos, a ayudarnos mutuamente. Todos tenemos algo de lo cual tenemos que aprender y todos tenemos algo que podemos compartir. Entonces, si nosotros nos compartimos mutuamente el conocimiento de manera amorosa y no juiciosa, yo creo que estamos dispuestos todos a recibirlo con amor. Eso es lo que yo los invito a que en el tercer punto lo hagamos, obedezcamos las reglas divinas. Hay unos mandamientos que nos dejó el Padre para que nos comportemos y nos conduzcamos de manera correcta. Y bueno, pues yo creo que si puntualizamos el primero, si obedecemos nada más el primer mandamiento, pues todos los demás están dados por añadidura. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios y Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice que con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo quiere decir que no tiene que haber ningún ápice de falta, que nos entreguemos a amarnos mutuamente de manera divina, de manera espiritual, que dejemos a un lado todos los conceptos racionales y mentales que pueden alterar al ser humano y que entreguemos realmente la función de corazón, que somos seres creados por Él, que sí podemos amarnos, que sí podemos aprender a amarnos. Y alguien aquí pudiera decir, pero si yo soy bien maltratado y fui bien maltratado, ¿cómo puedo amar o confiar? Pues esa es la labor que tenemos que hacer. Únete al Padre, conéctate a Él y Él te guiará y te llevará por el camino correcto para que tú puedas poco a poco ir entrando en ese camino del amor. Entonces, amarnos mutuamente, amarnos y respetarnos es el camino. Las faltas de cada uno de nosotros tenemos que resolverlas cada uno de nosotros. Tú y yo sabemos en qué áreas tenemos que trabajar. Pues quiero decirte que también eso tenemos que amarlo y no juzgarlo. Porque si nos estamos juzgando a nosotros mismos, entonces estaríamos faltando a la ley divina. Él nos pide que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo y que nos amemos a nosotros mismos. Y si hacemos eso, nosotros avanzamos hacia un nivel de conciencia más hermoso, lleno de armonía y de paz, que eso es lo que creo que necesita el mundo. Podemos hacerlo nosotros todos juntos, podemos hacerlos en lo individual, pero la unidad da mucha fuerza. Entonces es por eso que nosotros estamos a través de este medio llegando con ustedes para que podamos ser cada día más y podamos integrarnos en un solo objetivo. Que nos integremos en la paz y la tranquilidad que tanto pide este planeta. Y de esa manera podamos vivir como lo que somos, unos seres humanos maravillosos todos, que las conductas poco gratas las vayamos erradicando cada uno de nosotros, que tengamos la confianza que podemos hacerlo, que tengamos la seguridad que siempre va a estar presente el amor de Dios en nosotros para ayudarnos, que Dios no nos juzga, que Él nos entiende y nos acepta y nos comprende y que solo nos pone los medios, y aunque no sean los más gratos, son los medios que necesitamos perfectamente para desarrollarnos y crecer. Solo tendríamos que tener ese concepto claro de que nosotros tendríamos que ser sencillos de corazón, tendríamos que aprender en el conocimiento y la sabiduría y tendríamos que obedecer y entrar en la obediencia universal para que podamos lograrlo. El cuarto elemento de perdición del ser humano, que es el más grave que yo veo, es la soberbia. Porque en el orgullo pues está implícito el ego es el que tendría atrapada a la persona, ahí influye el ego y eso significa la superioridad del hombre ante el hombre, donde el hombre se siente superior porque está atrapado por el ego en el orgullo.
Pero aquí lo más grave del asunto que yo veo es la soberbia. Cuando el ser humano está atrapado en la soberbia, está en una situación que tendría que valorar muy bien, porque la soberbia significa la superioridad del hombre ante Dios. Imagínense este nivel, la superioridad del hombre ante Dios. ¿Qué está pasando en la actualidad? Muchos seres humanos piensan que no ocupan a Dios. Muchos seres humanos ya se olvidaron o les voltearon la espalda a Dios. Muchos seres humanos se creen más que Dios porque están mutando, están cambiando la creación del Padre. Y eso realmente es creerse superior a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que están diciendo lo que el Padre creó ya no funciona, tenemos que crear nosotros nuestras propias formas de vida. Y para mí esto sí es grave. ¿Por qué razón? Porque la soberbia hace pensar que el Padre no es suficiente para lo que estamos viviendo. Mas yo les pregunto, amigos y amigas, aún con todo el desarrollo tecnológico, con toda la inteligencia del ser humano, con todo lo que está trascendiendo en el espacio, no podemos vivir mejor que antes. Antes a lo mejor no había tantos productos o tantas facilidades como ahora, mas sin embargo se vivía muy en paz, muy en armonía, muy alegres, muy felices. A lo mejor había carencias económicas, sí, es parte de mi historia, pero yo recuerdo cómo en aquellos tiempos, en aquellos años, se vivía cantando. Yo recuerdo, voy a entrar un poquito en la historia de mi persona. Yo provengo de una familia de 10, donde fuimos 10 hermanos, éramos 9, la primera yo no tuve la fortuna de conocerla, ella partió al cielo a los 7 años. Mis padres, hombre y mujer trabajadores, muy trabajadores, pero con una gran espiritualidad. Vivíamos en un lugar apartado, donde no había más que una casa por aquí, una casa por allá. Pero saben, todos los días nos levantábamos a hacer las labores desde muy temprano y desde muy pequeños. Pero vivíamos cantábamos. Aunque había frío o había hambre, nosotros cantábamos. ¿Cómo lo hacíamos? No lo sé, pero no pensábamos en otra cosa, quizás. Vivíamos el día a día. Mis padres trabajaban duro para nosotros y nos compartían el alimento y rendía. El alimento rendía. Tantos que éramos y rendía. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está que las personas vivíamos en otros niveles de vida, pero éramos muy felices porque yo escuchaba los cantos de las personas en sus caseríos donde vivían? En las tardes, cuando terminaban las labores, se ponían a cantar las personas, nos poníamos a cantar. Cuando terminábamos, nosotros trabajábamos bastante, ni tiempo teníamos casi de cantar, pero yo escuchaba a mucha gente cantando. Y también nosotros, mi hermano, mis hermanas cantaban muy bonito, unas voces maravillosas. Me acuerdo de mi hermano Rubén, el mayor de todos, cómo cantaba y cómo yo le seguía los pasos, el grande, me gana con 10 años, caminando atrás de él en el campo, él cantando y yo distraído, siguiendo, queriendo pisar, así como él pisaba, pasos largos y grandes, pero era feliz, éramos felices. Y ahora creo que ni con todos los bienes que tenemos, ni con todas las facilidades, hay mucha gente feliz. Mucha gente sufre, vive inconforme. No me digan de muchos niños y jóvenes que están sufriendo ya y viven con muchas alteraciones desde temprana edad, por las exigencias, por muchas cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo sé que somos muy inteligentes y también la ciencia es parte del desarrollo, pero yo creo que tendríamos que ir acompañados de la creación divina. Si nosotros vamos acompañados, vamos a donde sea, logramos lo que sea, conquistamos lo que sea, porque es válido que tengamos éxito, también material.
Para eso nos dio la inteligencia, nos dio también la iniciativa, la voluntad, la decisión. Muchas cosas buenas nos regaló. ¿Pero para qué? Para que vayamos conjuntamente, que recordemos que no somos de aquí, que recordemos que somos seres espirituales que venimos pasajeramente, temporalmente a este plano terrenal a hacer un desarrollo. Que recordemos siempre, tengamos presente que somos seres que vamos a trascender y que todos los días tenemos que trabajar por esa trascendencia. Pero para eso tenemos que aplicar el cuarto elemento de salvación, que es el elemento el que nos salva, el que nos ubica en el lugar donde nos corresponde, el que nos hace ver en dónde estamos nosotros, quiénes somos nosotros, qué papel jugamos nosotros ante el Creador del universo. Imagínense, un universo inmenso, lleno de galaxias, de millones y millones de galaxias. Nosotros un planeta en esos millones y millones de galaxias. Y en ese planeta que es un punto, se significa como un punto en el universo. Un ser humano en ese punto. Realmente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos ante el universo y ante la creación del Padre? Seres tan pequeños, pero al finalmente tan grandiosos para Él, porque Él nos crió con tanto amor y somos su creación perfecta. Pero en esa perfección tenemos que caminar. Tenemos que equivocarnos quizás para perfeccionarnos. Mas sin embargo tenemos que equivocarnos en la humildad y no en la soberbia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos equivoquemos, reconozcamos que nos equivocamos. Que cuando me molesto, me altero, reconozca que me altero. Y que lo más pronto posible vuelva otra vez a mi paz y mi tranquilidad, aplicando la humildad, aplicando la obediencia del respeto y el amor hacia mí mismo y a los demás, y aplicando la sencillez de corazón. De esa manera, amigos, amigas, podemos vivir en armonía. Yo las invito a que practiquemos cada día con mayor entusiasmo estos puntos, que los hagamos conscientes, que los tengamos presentes en cada momento de nuestra vida, para que cada vez que surja o brote un atentado en contra de nuestra paz y de nuestra tranquilidad, nosotros sepamos liberarnos de ella, quitarla de ella, ponernos en armonía con nuestro ser superior, con Dios y con nosotros mismos. Y eso lo vamos a hacer así con sencillez de corazón. El orgullo solo alteraría el estado emocional de la persona. La sencillez de corazón acercaría a ese recogimiento y esa unión con el Padre. Así es que yo los invito a la práctica y que estemos atentos y que estemos unidos en esta frecuencia, que seamos más cada día. Porque precisamente así como el mal se une para agarrar fuerza y para hacer daño, el bien también tiene que unirse para protegernos y para hacer el bien. Qué sabios eran los padres de nuestros antepasados. Yo recuerdo cómo mi padre en las noches y mi madre hacían una labor tan hermosa, porque aparte en el día, aunque cada quien andábamos en nuestras labores, haciendo cada quien lo que nos correspondía, cada noche, después de tomar la cena de lo que haya habido, pero cenábamos algo, y entonces el siguiente paso era integrarnos en una recámara de la casa, todos juntos, sentaditos en donde podíamos, porque había pocas sillas, sentaditos donde podíamos y como podíamos, rezábamos juntos el rosario. Todas las noches, como la gallina, acercaba a los pollitos, los acurrucaba y nos protegíamos todos juntos. Yo no entendía eso, hasta ahora lo entiendo, que el enemigo, aunque quisiera entrar, no podía. Por eso en ese lugar siempre hubo el respeto, hubo el orden, hubo una armonía hermosa y maravillosa. Y después cada quien salimos
a vivir en el mundo, donde cada uno de nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros hechos. Mas, sin embargo, las raíces ahí estuvieron. Y aquella persona, las adicciones, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué pasa en las familias? Están en casa, pero hacen un trabajo individual. Viven una vida individualizada, claro, no todas, pero la mayoría. Cada quien está en su mundo, en su teléfono, en su computadora, en sus jueguitos. ¿Qué pasa con esas familias desmembradas? ¿Qué pasa ahí? ¿A quién le facilita que entre y haga daño? Al mal que no duerme. Es por eso que quizás el Padre nos esté diciendo con esta situación que estamos viviendo en el mundo, que nos haga reflexionar y nos recuerde que tenemos que volver a integrarnos en familia, los que estemos y como estemos. Que las personas que estamos en el aquí y en el ahora no es casualidad, ni estamos por alguna razón y por alguna decisión. Y si estamos así, empecemos a integrarnos nuevamente, a hacer conciencia que tenemos que hacer una labor conjunta. ¿Qué pasa cuando alguien está empujando un auto atascado y lo hace solo? Es probablemente que no pueda. Pero ¿qué pasa si se unen más y más y más y empujan? Pueden empujar hasta el auto más pesado cuando se unan en equipo. Unámonos en equipo. Yo los invito, donde quiera que nos encontremos, hagamos oración juntos, hacia el mismo objetivo. Integrémonos en equipo para que irradiemos el bien todos juntos. Podemos hacer una gran labor si somos más, si tú invitas a alguien más, y tú invitas a alguien más, y yo invito a alguien más. No nos dé pena de invitar a las personas a estos temas, porque es precisamente quizás lo que necesitamos para ayudar a tener un mundo mejor y más fraterno. Gracias y muchas bendiciones. Los amo a todos. Un abrazo fraternal.